Bueno, muy buena noche para todos. Iniciamos con nuestra sesión en línea en el día de hoy, septiembre 1, siendo las 6:05 de la tarde. En sala nos encontramos Camila Arandia y mi persona, la instructora Angie de Cam. Para el día de hoy, pues vamos a estar hablando un poco de las actividades a desarrollar para esta semana, que van a ser dos: una crónica y un cuestionario. Y antes de mostrar, quisieras preguntarle a Camila cómo van con las actividades, cómo vas con las actividades programadas de la semana. Bueno, en mi caso yo ya realicé el cuestionario, me falta la entrevista, pues yo la iba a hacer con mi pareja, pues él sabía un poco de inglés, entonces la idea sería de pronto yo poderla hacer con él, que él me entreviste y yo poder después cambiar para sí mismo, hacer como esa interacción. Pero estoy armando como las diapositivas, pero todavía no la he realizado, no la he subido todavía. Ok, muy bien. Listo, bienvenido, Duan. ¿Y cómo vas con las actividades? Bueno, eh, vamos a iniciar entonces. Voy a compartir en este momento pantalla para poder iniciar con la charla. Listo, entonces voy a compartir en este momento pantalla. Y como lo menciona aquí, para esta semana pues tenemos la parte de la crónica y el cuestionario. Para ustedes, ¿qué es una crónica? Pues el cuestionario es lo que prácticamente lo mismo van a desarrollar. Ya les muestro, es lo mismo que con otra temática, pero es lo mismo. Es realizar preguntas, 15 preguntas, y pues tienen un tiempo determinado. Ahora, ¿qué es para ustedes una crónica? Es como de pronto una narración que se hace más detallada, sí, como más detallada de pronto. Así, más o menos es esto. Esto es como crónica. Mira, que es una crónica, es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico, se narra según el orden temporal, se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal, ¿verdad? Es algo muy sencillo de lo que ustedes pues van a tener que hablar. Ahora, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué van a ustedes a hablar en esa crónica? En esa crónica, ustedes van a escoger un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo de acuerdo con su perfil profesional. Ejemplo, en moda, un personaje icónico es Agatha Ruiz. Y busque en internet información de él o de ella. Realiza una crónica escrita con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la historia, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a su curso, ustedes hacen parte del programa de coordinación de procesos logísticos, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar en crónica, procesos logísticos. Vamos a ver. Por ejemplo,
Aquí, pues hablan algo muy de Jeffrey Beston y Logistics. ¿Cuál creen ustedes? ¿Quién podría ser o de quién podrían hablar ustedes en su área de proceso logístico? No van a hablar del pibe, de Karol G, ni de Shakira, ni de nadie diferente, solo tienen que enfocarse pues, en la parte de procesos logísticos o de, pues, decide su carrera, alguien relacionado, por ejemplo, a quién, a Servientrega, FedEx, ¿a quién más podrían ustedes hablar? Cuéntenme. Como coordinadora también, o de pronto empresas multinacionales. Muy empresas multinacionales, ¿qué más podríamos decir? Ojo que esa crónica no está permitido hablar de gente que no tenga que ver con esto. Por eso les decía, nada de Shakira, nada de que tenga que ver con otra área, solo con su área de procesos logísticos. Por ejemplo, aquí hablan de Jeff Bezos, que es, mira aquí, vamos a ver esta. Bueno, pues, porque esta es una explicación. Imágenes, vamos a colocar aquí. O vamos a buscar aquí. Vamos a ver. ¿Quién más creen que podría estar hablando? ¿Qué personaje? ¿Qué personaje me serviría para hablar de una crónica en el programa, veamos, de coordinación de procesos logísticos? Miren, por ejemplo, aquí te podrían estar hablando de alguien relacionado con tu carrera, ¿verdad? Y que pueden estar hablando, eh, ¿verdad? ¿Qué otro personaje? Por ejemplo, tenemos otros, FedEx, ya les comparto otros que podrían servirnos pues en el campo, personajes en el ámbito real de la logística, DHL, FedEx, Servientrega, un despachador portuario en Barranquilla o Cartagena, un coordinador de logística en un supermercado, Éxito, Olímpica, un planificador de rutas en una empresa de transporte.
Eso podría pues servirnos pues en la parte de hablar de la crónica, ¿verdad? Que en la crónica pues ustedes van a hablar y confirmar qué es lo que es. Ahora, vamos a ver, vamos a visualizar qué es una crónica. Les comparto pues el video. La crónica es un texto de periodismo literario que nos cuenta historias reales que parecen ficción. Hoy vamos a estudiar cuánto sabemos de la colonización de América a partir de fuentes de esa época. ¿Fuentes? ¿Me puede decir qué tienen que ver las fuentes con Colón? Se llama fuente al lugar de donde proviene la información. Es interesante estudiar la historia a partir de los relatos de sus protagonistas, ¿no? Claro, por ejemplo, volviendo al tema, Cristóbal Colón narra la experiencia de sus viajes desde el mismo lugar de los hechos. Que lo cuente el protagonista tiene ventajas y desventajas. Por un lado, te da una parte de la información, a veces con datos muy esclarecedores y con detalles interesantes. ¿Y cuáles son las desventajas? También da su opinión, y aquí es donde tenemos una posible desventaja. Hay que saber que esa es la visión de alguien que estuvo allí y que cuenta lo que él sintió, y que tal vez la otra parte, en este caso los aborígenes, contarían las cosas desde otra visión, de otra manera. ¿Nos da un ejemplo? Sí, veamos las crónicas de Indias, lo que se llamó los viajes de Colón. Escuchen bien esta introducción y no me digan que es raro como hablan, desde ya les anticipo que es castellano antiguo. Yo siempre leí que el mundo, tierra e agua, era esférico, en las autoridades de experiencias que Ptolomeo y todos los otros que escribieron de este sitio daban y demostraban para ello. La podemos definir como un texto periodístico, de periodismo literario, que cuenta con la interpretación del autor y que está redactado desde el lugar en el que han ocurrido unos hechos que pueden ser noticia. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esa pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Ahora sí vas recordando? Creo que sí, porque leímos algo de las crónicas de Indias. Aquí tengo otro fragmento que nos dio la maestra, donde Fray Bartolomé de las Casas relata lo que decía Colón. El viernes 12 de octubre pisaron las tierras de Guanajaní, maravillándose de todo lo que encontraron, árboles descomunales y muchas y variadas frutas. ¿Y por qué no se llama noticia? Porque la noticia es más breve y no tiene tanto detalle. Además, en la crónica la información aparece en el mismo orden en el que suceden los hechos en el tiempo, es decir, en un orden cronológico. Ah, por eso, crónica viene de cronos, que quiere decir tiempo. Eso sí lo recuerdo, porque hablamos del cronómetro, y la maestra dijo que en las crónicas había siempre una secuencia temporal. Exacto. Y eso no es necesario en la noticia. La crónica es un texto que intenta reflejar lo que pasó entre dos fechas. Y algo súper importante. ¡Ey! ¿Tan importante? Sí, mira. La noticia no debe tener la opinión del escritor ni su manera de pensar. En cambio, la crónica sí. Debe tener comentarios personales del autor. Lo que podemos hacer ahora es revisar algunas reglas prácticas que vimos en clase para escribir una crónica. ¡Sí! Tiene un resumen de su contenido en el titular y encabezamientos y un relato periodístico. Como todo relato, tiene una situación inicial, un desarrollo y un desenlace o cierre. Hay 3 tipos de estructura para la crónica. Depende de cómo se ordene la información. Podemos encontrar la pirámide normal, la pirámide invertida y la pirámide normal modificada. ¿Y cómo sería cada una, Lu? En la pirámide normal, el periodista relata siguiendo el orden de cómo sucedieron los hechos. La estructura es la siguiente. Introducción en el copete, o sea, la situación inicial. Luego el desarrollo, es decir,
el cuerpo de la crónica y finalmente el desenlace. La pirámide invertida presenta las acciones de acuerdo a la importancia que les atribuye el periodista. En el copete ya se anticipan los hechos más significativos, por lo cual el lector se informa de lo principal al comienzo y decide si sigue leyendo de acuerdo al interés que le despierte el tema tratado. La estructura que sigue es copete con los datos más relevantes, cuerpo con otros datos en orden de importancia, de los más relevantes a los menos relevantes. La pirámide normal modificada es la forma más usada. En el copete se resume lo más importante. En el cuerpo se desarrollan los hechos cronológicamente. Se estructura de la siguiente manera. Síntesis de la información. Copete con antecedentes y situación inicial. Desarrollo cronológico de los hechos y desenlace e interpretación. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Entonces, como primera actividad, es realizar una crónica, ¿verdad? Que van a hablar en esa crónica de un personaje relacionado a su programa de procesos logísticos. No van a hablar ni de Shakira, ni de Carlos Vives, ni de Messi, Falcao, Cristiano, no. Alguien relacionado a procesos logísticos. Como le estaba comentando por medio del chat, que se los voy a compartir nuevamente, ustedes pueden hablar, por ejemplo, de Servientrega, de Servientrega, alguien de, bueno, en fin, de diferentes personajes, FedEx, o sea, de cualquier personaje que ustedes puedan. Y como les decía, un responsable de logística en un evento masivo, el carnaval, una feria, un concierto. Dime, Duan. Un planificador de rutas en una empresa de transporte, un coordinador de logística en un supermercado, un despachador portuario en Barranquilla, Cartagena, un jefe de operaciones en una empresa de mensajería, un aprendiz o estudiante de logística, alguien que ustedes, un empresario o cliente que dependa de la logística y todo esto relacionado pues a eso. No quiero, y como lo mencioné, no pueden estar hablando de un personaje que no tenga que ver con logística, porque eso no va al tema. Lizzy, ¿me quieres comentar algo? Entonces, vamos a ver este. Miren. Hola, ¿cómo están? ¿Oyeron hablar alguna vez de las crónicas? Si no es así, en este video vamos a hablar de eso. Para comenzar, hablaremos del significado de la palabra. La palabra crónica deriva del cronos, que en griego significa tiempo. Una crónica es un texto narrativo que narra una historia de forma muy detallada. Puede contener descripciones, comparaciones, valoraciones y puede abordar temas variados como son los deportes, las historias, los viajes. Hechos destacados. Ellas dejan constancia de algo que pasó y son utilizadas por los historiadores cuando hacen investigaciones. Su estructura está compuesta por el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio
Se presenta el protagonista y se enmarca el hecho en un tiempo y lugar. En el nudo o desarrollo se presenta el conflicto o problema. Y en el desenlace es donde aparece la solución al problema. Hay varios tipos de crónicas: periodísticas, deportivas, de viajes, históricas y muchas más. Y para finalizar, hablaremos de sus características. Ellas narran de forma muy detallada. Presentan los hechos de forma cronológica. Tiene un personaje principal, pero pueden aparecer personajes secundarios. Usa un lenguaje claro y sencillo. Se utilizan las descripciones para ambientar al receptor. Y el cronista puede emitir juicios de valor sobre el acontecimiento. Y ahora que ya sabes qué es una crónica, ¿te animas a escribir la tuya? El programa de becas del Organismo Internacional de Juventud y la Universidad Europea están aquí para eso, para que escribas un futuro. Hola chicos, hoy haremos una crónica. En este tutorial vamos a aprender a realizar una crónica de cualquier tema. Les voy a enseñar el significado de una crónica y cómo hacerlo en 4 pasos. Y vamos a tomar como ejemplo una crónica del año 2020 para seguir construyéndonos como país. Vamos con el significado. Una crónica es un texto narrativo, es decir, una historia, que se encarga de reconstruir un hecho. Les doy 3 ejemplos. 1. Una crónica acerca de la captura de Abimael Guzmán. 2. Una crónica acerca de Perú en el Mundial Rusia 2018. Y 3. Una crónica acerca de todo el año 2020, especialmente sobre la pandemia. Entonces, aquí vemos 3 hechos o 3 sucesos, y de cada uno se puede elaborar una crónica. Les doy 2 datos importantes. 1. La crónica se debe realizar en orden cronológico, es decir, desde que inicia el hecho hasta que éste finalice. Y segundo dato importante, la historia la debes narrar en primera persona, es decir, debes crear la historia desde tu punto de vista, de cómo viviste tú ese hecho. Ahora sí vamos con la elaboración de la crónica. Pueden usar una hoja rayada o cuadriculada para mayor comodidad si en caso lo hacen en físico, o una hoja blanca si lo hacen por computadora. La crónica está dividida en 4 partes, y estos serán los 4 pasos. El primer paso es el título. Usaré esta hoja blanca como borrador para poder guiarlos. Y repito, que tomaremos como ejemplo una crónica del año 2020, especialmente de la pandemia. Entonces les voy a dar 3 recomendaciones. 1. Pueden utilizar un título común, por ejemplo, Mi vida en pandemia. 2. Pueden poner como título una frase que identifique la historia, por ejemplo, el sacrificio traerá cosas buenas. Y 3. Pueden poner como título una frase que esté dentro del contenido de la crónica. Esto quiere decir que primero debemos escribir la crónica y después sacar la frase que más te guste. Por ejemplo, si yo en la crónica digo: a pesar de los contagios, del sufrimiento de la gente, es importante estar en familia y verlos reír porque la alegría también es contagiosa. Entonces, puedo tomar esta última frase y poner como título: La alegría también es contagiosa. Este título es una especie de analogía, sobre todo por la palabra contagiosa. Es decir, el lector pensará, claro, no solo el virus es contagioso, sino también la alegría. Y esa es la idea. Y el título también puede ir acompañado de 2 elementos, la volada y la bajada. Esto lo puedes hacer solo si es necesario, solo si te gusta o solo si te lo piden. ¿Y qué es la bajada? La bajada es una breve explicación del título y va debajo de este. Por ejemplo, en este título, Mi vida en pandemia, la bajada podría ser: mi vida pasó por muchas etapas, pero jamás imaginé estar en esta situación. ¿Y qué es la volada? La volada anticipa los sucesos, indica lugar o fecha. Esto se coloca aquí arriba. En este caso podemos colocar el lugar, es decir, Perú. También podemos colocar la fecha. Segundo paso, la entrada, también llamada introducción o inicio. Siempre, antes de contar una historia, debemos aplicarle una introducción.
Entonces, si vamos a hablar de la época de la pandemia, la introducción puede referirse a los planes que teníamos en el mes de enero. Era un año nuevo y seguramente todos estábamos haciendo planes. Así que les voy a dar 2 ejemplos de cómo hacer una introducción. La primera es la normal. Por ejemplo, pueden decir, en enero ya tenía todo planeado, todos los sueños y metas que quería cumplir, sin saber lo que vendría después. Esta es una manera normal de contar una historia. Sin embargo, yo les aconsejo utilizar dentro de la historia pensamientos, comentarios, analogías y otros. Así que este ejemplo normal lo voy a convertir en algo más entretenido para captar la atención del lector. Por ejemplo, después de tanto ruido y colores en el cielo, estaba yo sentado escribiendo en una hoja todas mis metas. Recuerdo que lo hacía con alegría, y aunque algunas metas eran casi imposibles, igual me gustaba escribirlas, pero jamás pude imaginar lo que vendría más adelante. Como ven, lo que aquí utilicé es analogías, pensamientos, comentarios. Por ejemplo, en lugar de decir en enero, he dicho después de tanto ruido y colores en el cielo. Obviamente me estoy refiriendo a los fuegos artificiales que hay en las fiestas de fin de año. Después, cuando digo, recuerdo que lo hacía con alegría, estoy escribiendo un pensamiento. Y cuando digo, aunque algunas metas eran casi imposibles, estoy haciendo un comentario. Vamos al tercer paso, el nudo, es decir, el desarrollo o el contenido. Aquí ya entramos directamente a la historia. Como les dije, debe ser en orden cronológico, y para ello debemos recordar los momentos más importantes de este año. Luego vamos a dividir el nudo en 3 episodios, 4, 5, las que tú creas convenientes. Para ello, ayúdate de un borrador para escribir tus anotaciones. Les voy a dar un ejemplo desde mi experiencia personal. Lo primero que recuerdo es cuando estaba desayunando en familia, en abril, y les dije a todos que la cuarentena se va a extender por más meses, y todos me decían que no, que en 10 días se acaba todo. Pero claro, no lo voy a contar así de una manera normal, sino, como ya les expliqué. Bueno, entonces, pues para hacer, lo pueden hacer de manera creativa en cualquier lado, más recomiendo Canva, ¿verdad? Aquí hay plantillas de crónicas para realizar, ¿verdad? Aquí tienen ejemplos de cómo hacerlas, de esto. Lo otro, recordar que las tienen que hacer en inglés, hablar sobre la persona y pues buscarla y recordar que es alguien relacionado a procesos logísticos, a su carrera, ¿verdad? Por otro lado, pues está la parte del cuestionario, que vamos a verificarlo en este momento y que ustedes deben de saber. Estamos aquí en la fase 1 de análisis, actividad de proyecto 2, material de formación, y este es el que ustedes pues van a estudiar, ¿verdad? Amazing facts, what I like about technology, what I have done in life, how things happen, y después de estudiar este material de formación, pues ustedes van a ir y a enfocarse en el examen. Bueno, recordar que pueden leer la guía de aprendizaje y que aquí tienen esta parte del cuestionario. Entonces, tenemos organizar las oraciones. Choose the correct option. Aquí tienen que saber siempre, pues que la primera es la que va a estar siempre en mayúscula. En este caso, Tom es el que está en mayúscula. Is la primera letra, capital letter, is the most adventures in the group. Entonces sería entre la A o la C, entonces la opción más correcta es la A.
Vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos, veamos, esta es la única, pues que está con mayúsculas, mira que las 4 las tiene. Y tenemos que ver cuál es. La siguiente es is, que podría, la de no es. Entonces dice que matemáticas es la más aburrida. Is the most boring subject me. Entonces vamos a ver. Is the most subject for me. Matemáticas es la más aburrida materia para mí. Veamos. Food fast is than eating better vegetable eating. Sabemos que eating es la primera. Entonces sabemos que la C no es porque vegetable no tiene el capital letter, la mayúscula. Entonces te dicen eating is better. Aquí no te dicen, no te están hablando muy bien del contexto. Aquí te dicen que comer comida rápida es mejor que comer vegetales. O sea, se sabe que comer vegetales es mejor que comer comida rápida. ¿Verdad? Veamos la cuarta. In living, than is countryside, then in city, noisier living. Living es la primera. Las 4 la tienen. Vivir en countryside es vivir como en una granja. Y ciudad es noisier, es bulloso. ¿Verdad? Si vemos que es countryside, entonces aquí vivir en como en una granja es más bulladero que una ciudad, no. Vivir en una ciudad es noisier, es más bulloso than living. Esa es la respuesta. Aquí pues tenemos que four-leaf clovers es lo que es. ¿Listo? Ahora, en esa oración, el four-leaf clover son el trébol de 4 hojas. Entonces, te dicen que son las más, algo no tan común, ¿verdad? Esta es. Aquí te hablan de o sea, completar. That movie you recommended to me was very. Aquí tienen que responder cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, es interesting en ese caso. La siguiente es I felt really when I saw her again. I thought I couldn't see her. Aquí la respuesta sería la B. Así tienen que continuar pues, con el resto de las oraciones donde ustedes tienen que verificar. Entonces, about you, I thought about you last night. Te pensé last night, think it no es, y el resto pues tampoco.
Aquí están hablando pues de dos palabras. Sally dinner last night, anoche, when someone knocked the door. Wasiria estaba comiendo y knock es tocar. She drank milk when he... Entonces vamos. Ustedes tienen que mirar, responder y observar cuál es, ¿verdad? Aquí es leer la información. Hello again and welcome to my travel blog. Mi blog de viaje, my trip is almost over, se está acabando. Now, I'm back in Bilbao to catch my flight tomorrow. Regresó a Bilbao porque su vuelo sale mañana. Yesterday, ayer, I went to the Guggenheim Museum, fue al museo. I think it shows interesting collections. Mostraba colecciones interesantes de arte moderno. I looked at paintings by European and American artists of the 20th century. Que miró pinturas por europeos y americanos, artistas americanos y europeos de los años 20. They were in a building that is a masterpiece of architecture, in my opinion. Que estaba en un edificio de arquitectura muy bonito y muy organizado. The building is of stone, metal, and glass. Diferentes tipos de piedras. Glass walls connect huge stone blocks. They have a metal roof that looks like a dome. From the outside, I think the top of the roof looks like a flower, que parece una flor. Daylight comes in through the glass walls and the skyline. Fue maravilloso. Entonces, what sentences are in past tense? ¿Cuáles oraciones están en pasado? Entonces, tienen que ver de aquí. Why? Yesterday, ayer. I looked, ya está aquí en pasado. Based on the textures, Lucy went to America yesterday. No, porque ayer no, ella no se ha ido a América todavía porque está todavía en la ciudad. She's in Portugal. Tienen que verificar. Está en Bilbao. She looked at 19th century paintings. Ella estaba viendo, era del 20. She didn't like the building. Ella no le gustó, es falso. Entonces ya después de esto, pues queda guardado y listo. Eso es lo que ustedes tienen que verificar y hacer, ¿verdad? Tienen que verificar y hacer. Entonces, y tienen hasta el día 7 de septiembre para hacer estas dos actividades. El cuestionario y pues la parte de la crónica, que es hablar sobre un personaje. Hablar sobre un personaje y de ese personaje tienen que ver, dice que es un personaje icónico y contradictorio importante en el mundo de acuerdo con su perfil profesional. ¿Cuál es su perfil profesional? ¿Cuál es su perfil profesional? Coordinación de procesos logísticos. Coordinación. Entonces, en este caso, ¿qué tienen que hablar ustedes? ¿Quién me puede decir
alguien de procesos logísticos y que esté enfocado en esa área. ¿Como quién? ¿Quién me puede decir? Camila, Dubán, John, Sebastián, Judy. Alguien, por ejemplo, no van a hablar, no pueden hablar de ni Messi, ni Ronaldo, ni Shakira, ninguno de ellos. Tienen que hablar sobre alguien relacionado, coordinador, de Servientrega, el dueño de Servientrega, de Prisa, de coordinadora, un coordinador logístico o alguien importante relacionado con su carrera y que esté enfocado en eso. ¿Tienen alguna pregunta o duda relacionada con las dos actividades a desarrollar? Camila, Dubán, John, Sebastián, Judy, ¿tienen alguna pregunta relacionada? Vamos aquí a ver el chat. No, profe, está claro, no puedo hablar, estoy en la oficina. Listo, Judy, no hay problema. Entonces, para estas, dime, Sebastián. Profe, buenas tardes. No, yo hace nada acabé de entrar, entonces pues, en lo que acabaste de decir me queda claro lo que tenemos que hacer. Sí, recuerden que la clase es a las 6. Empezó a las 6:05. Sí, profe, discúlpeme, no que es que Pero igual vengo retrasado del trabajo. no se preocupe que igual queda la grabación. Entonces ahí está la explicación y a partir de mañana en la tarde ya pueden visualizarla. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Igual es muy fácil porque son dos, o sea, para mí es muy fácil recordar que es un cuestionario que es como el de la semana pasada. 15 preguntas lo acabamos de desarrollar prácticamente el cuestionario. Es en inglés, obviamente, y la crónica también es en inglés y pues tienen que tratar, como le estaba diciendo, tratar de alguien, hablar sobre alguien, sí, escribir más bien, relacionado a su carrera, ¿verdad? Y me enfocaba, que es en inglés también, me enfocaba que no pueden hablar, por ejemplo, de un Cristiano Ronaldo o de un Messi porque ellos pues son jugadores de fútbol y no tienen nada que ver pues, con su carrera. O sea, sí, nos divierte con el fútbol y en los ratos libres, lo vemos, pero igual estamos hablando y estamos enfocados en nuestra carrera. ¿Listo? Para que Listo, quede profe, claro. muchas gracias. Porque sé que en muchas ocasiones pasa eso, que les digo la información y encuentro crónicas que me hablan de Shakira, de Karol G, de Taylor Swift, de Messi, de Lucho Díaz, en fin. Entonces les tengo que decir, enfóquense en su profesión, porque eso es lo que está y eso es lo que dice tanto la guía de aprendizaje y es la explicación. Entonces, por eso quiero que se enfoquen y que quede claro. Pueden utilizar pueden ser creativos, igual pueden utilizar Canva, ¿verdad? Que a mí me parece una buena herramienta. Ustedes pueden, mira, utilizar esta plantilla. Esto. Hay algunas plantillas que son pues gratuitas, que ustedes pueden escribir. Es gratuito, no te toca pagar absolutamente nada y que luego te permite compartir, copiar, descargar, imprimir. Entonces,
colocar copiar el enlace y que uno puede verlo y visualizarlo sin ningún inconveniente. Para mí me parece súper fácil esta herramienta, más si ustedes tienen otra, maravilloso. ¿Listo? Entonces, es eso, es que ustedes puedan desarrollarlo que puedan desarrollar. Recordar que tienen hasta el día 7 y que nos estamos viendo también la próxima semana para las 2 últimas actividades a desarrollar y completar con esta parte. Entonces, es eso. Y ya en el transcurso de la semana, pues estaré organizando y comentándoles cuándo es la próxima sesión. Entonces, que pasen una feliz noche y estaré viendo y revisando sus actividades y no se queden al día con las 2 actividades de la semana pasada. Feliz noche. Gracias. Hasta luego.